muralla fue derribada y consumida por el fuego. Cuando escuché esto, varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo diciendo: hemos pecado contra ti al no obedecerte, pero por tu amor inagotable nos prometiste que si volvemos a vos, nos reunirías desde los extremos más lejanos. Moví corazones para hacer tu voluntad y a este siervo ayudar. Mientras tanto empecé a creer sin ver, comenzando a planificar todo lo que iba a necesitar. Al tiempo mi oración respondió, oyó mi clamor y el favor del rey me dio para volver a Israel. Fue un largo viaje con muchas trabas, pero Dios despejó el camino y finalmente llegué al destino. Inspeccioné, examiné y luego de unos días grité: reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Y en ese mismo momento un eco se escuchó. El pueblo decidido accedió. Al comenzar la obra hubo burlas, pero eso no me preocupó. Mas oré y Dios me calmó, recordando que Él bendice a su pueblo por ser sus seguidores, dándole recompensas celestiales y humillando potestades. Luego de un trabajo arduo, llegamos a la mitad de la construcción. Los enemigos desesperados y enojados trataron de intimidarnos. Se prepararon para luchar y causar confusión entre nosotros, pero le hicimos frente, no porque seamos fuertes, sino porque sabíamos que nos respaldaba. Y con una mano en la espada, seguimos con la tarea que nos había sido asignada. Más avanzábamos, más oposición se encontraba. Por eso decidimos hacer guardia. Nos pusimos espalda con espalda, porque todos somos una pieza fundamental, somos un equipo, pero lo mejor es que Dios es nuestro capitán. Me quisieron hacer pecar, pero en cada momento me puse a orar e iba creciendo en sabiduría y valentía para cada situación a enfrentar. ¿Acaso debía darme por vencido o huir del peligro para salvar mi propia vida? No, jamás. Porque Dios me llamó para cumplir su propósito y hasta no lograrlo, no voy a parar. Aunque mi cuerpo decaiga, en Él voy a confiar y mis fuerzas se van a renovar. Finalmente, la muralla fue reconstruida. Cada piedra fue puesta en su lugar. Era el tiempo que el pueblo de Jerusalén la vuelva a poblar. Vengan, volvamos a nuestro Dios, arrepintámonos de nuestros pecados. Su palabra es viva, eficaz y penetra en lo más profundo del corazón, trayendo restauración, gozo y salvación. Cantemos alabanzas de gratitud, que nuestro Dios es misericordioso. Nos vuelve a dar otra oportunidad. Solo tú eres nuestro Dios fuerte y bondadoso. Nos trajiste de nuevo a nuestro hogar y cumpliste tu pacto una vez más. ¡Qué alegría nos da ver tu fidelidad! Así como me llamó a mí, Dios te está llamando a vos. Yo no soy un héroe y Él tampoco busca uno. Solo anhela encontrar un corazón dispuesto y humillado para que Dios sea exaltado. Esta es mi historia y ahora Dios quiere revelarte la tuya. ¿Qué estás esperando? Búscala, encontrala. Yo soy Nehemías, un hijo de Dios, igual que vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, familia Kairos? Bienvenidos a todos también los que nos escuchan y por las redes sociales, sean también ustedes bienvenidos. Pues estamos muy contentos porque vamos a seguir con esta serie de cada miércoles que tiene que ver con el libro de Nehemías, que tiene que ver con el liderazgo. Se llama Pásame otro ladrillo. Una serie muy, muy interesante que el propósito principal, y esto lo tenemos que tener bien claro, es sobre liderazgo. Y ustedes se han de preguntar, bueno, pues si yo no soy líder, pues quiero decirles, amigos, que todos somos líderes de una o de otra forma. ¿Sí? Desde que el Señor vino con nosotros, que nos dio salvación, que nos dio gracia, que nos dio vida eterna, desde ese momento nos dio también el real sacerdocio. Y como tenemos ese sacerdocio, mismo lo tenemos en el hogar, en la casa. Pero también esto nos lleva a llevar y a conocer el liderazgo por medio de esta hermosa enseñanza de esta serie
que el Señor le dio a nuestros pastores en todas las áreas de nuestra vida, sea en el ministerio o en la iglesia donde compartimos, donde participamos, donde servimos, en nuestro hogar también principalmente, en nuestra empresa, si somos empresarios o de mediana empresa, o en la universidad o en la comunidad donde nos desarrollamos. Y es muy importante, aunque digas, bueno, es que yo soy empleado, pues sí, pero tienes tu hogar. Y además tienes personas a tu alrededor. Y eso es muy importante, conocer muy bien este tema que nos va a llevar muy interesante. Hemos visto un video hermoso que nos habla de las ruinas de estos muros que llevó Nehemías a reconstruir. Y los vamos a poner un poquito en contexto sobre lo que se ha visto. Ahorita vamos en el cuarto tema de esta serie. Ya nos hablaron sobre un líder que vive de rodillas. Nos habló uno de nuestros hermanos que nos antecedieron sobre la necesidad de la oración, cómo Nehemías estuvo orando después que estuvo en cautiverio, porque esto tiene que ver durante la cautividad del pueblo de Israel, después de que fue conquistado el pueblo de Israel por Babilonia en el año 1587 a.C., que los llevan a la cautividad. Y entonces tiene que ver con eso. Entonces lo primero que nos expusieron aquí fue un líder que vive de rodillas. Él se puso a orar, se puso a ayunar porque tenía el deseo de regresar. Bueno, no de regresar porque en realidad él nunca estuvo en Jerusalén, ¿saben? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso para ponernos en contexto. Y después el siguiente tema fue cómo tratar con un jefe difícil también. Y hoy vamos a ver la salida del punto muerto. Y es interesante porque nos han estado hablando de cómo ven la salida de Nehemías después que el rey Artajerjes le autorizó. Cosas muy interesantes porque ahí vemos la obediencia de Nehemías sobre el rey, reconoce la autoridad, pero sin embargo, más allá de eso, reconoce a Dios, que dice, porque eso es lo benéfico de Dios. Y entonces, primero sale para ver y le pide al rey, porque el rey ve mucha tristeza en su rostro de Nehemías, y le pregunta, ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías, que servía de copero del rey, tenía mucha confianza, pues le dicen la verdad, de que le habían llevado malas noticias de Jerusalén, de que estaba en ruinas el templo el que edificó Salomón. Y entonces eso lo puso triste, y el rey captó eso y lo empezó a preguntar, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Y como Nehemías, esto es muy importante, se puso de rodillas y luego estuvo orando y orando. Siempre ha tenido lo que diga usted, si así le parece, si así le place al rey, y el rey lo fue llevando también para que pudiera hacer eso y fuera a Jerusalén con su plan para reconstruir las murallas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la salida del punto muerto. Así nos menciona esta serie de Pásame otro ladrillo. Y el punto muerto es, yo creo que lo más que hemos conocido en esa frase, punto muerto, es los carros, que cuando tenemos antes de los carros, sobre todo de cambios, porque son automáticos, pero los de cambios se ponían en el punto muerto, que es el que ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta se daban en el punto muerto. Entonces, a partir de ahí es donde empieza la parte de esta serie, la parte cuarta. Eso no quiere decir que no haya caminado anteriormente. Lo que pasa es que fueron los primeros preparativos importantes, que era la oración y el ayuno, las cartas que le dio el rey a Nehemías para poder cruzar, que no lo molestaran, aparte también para que pudiera obtener todo el material, maderas, minas del bosque, todo que se lo autorizara, y todo lo estuvo pidiendo primero por el Señor. Y el punto muerto entonces nos establece que hay que arrancar. El punto muerto, por ejemplo, en economía, es cuando no tienes pérdidas ni ganancias, que lo que fabricas y metes, inviertes y vendes lo necesario, como cuando decimos que demos tablas. Eso es el punto muerto. Entonces, de aquí en adelante. Pero quiero decirles, mis estimados amigos, que
esta parte para ponernos un poco más en contexto, del cautiverio, tiene que ver, cuando hablamos del cautiverio, necesitamos hablar también de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, porque estamos en el punto de la repatriación de un pueblo que estaba en cautiverio a Jerusalén, conquistados, lo había mencionado, por Babilonia. Bueno, el pueblo del norte fue conquistado por Asiria 160 años antes, y después fue el del sur, de Judá, por los babilonios, por Nabucodonosor en el 587. Entonces, se los llevan cautivos. Y entonces, hay tres personajes muy importantes. A Zorobabel, que fue el primero que empezó a poder regresar, es un líder judío, para empezar a reconstruir el templo, sobre todo. No como buenos resultados, pero no nos vamos a meter en eso. Esdras va acompañado de Nehemías, porque saben, Esdras fue el reconstructor, pero no necesariamente de las murallas, aunque sí del templo. Pero las murallas, en reconstrucción de Esdras se refería más bien a lo espiritual. Y eso es muy importante, que a lo mejor lo tocamos al final. Muy, muy interesante esa reconstrucción de Esdras, que es en el área espiritual, que también tuvo que ver con el templo. Pero sobre todo, Nehemías, que es el que se aboca a eso. Y algo muy interesante, fíjense, Zorobabel, Esdras y Nehemías, por si no sabían, amigos, nacieron en Babilonia, nacieron en el cautiverio. Fíjense qué interesante. Nehemías ni siquiera conocía cómo estaban las ruinas. No conocían. Estaban en cautiverio, nacieron en Babilonia. Entonces, cuando le llega el hermano y le pide, le informa, porque el hermano estuvo allá, y llega y le informa, pues se pone triste. Imagínense, sin conocer cómo estaban las ruinas y haber nacido en Babilonia en cautiverio, se pone triste, y es donde empieza toda esta historia, porque esas ruinas que él sintió en su corazón, y si lo equipamos con nosotros, son las mismas que nosotros de repente nos encontramos en esas ruinas. Y de hecho, esta es una analogía también, equipararlo como cuando nosotros estábamos antes de Jesucristo, antes de conocer a Cristo, estábamos en ruinas, y Él llegó a reconstruirnos. Entonces, esto es una cosa muy impresionante, y sobre todo, la profecía de Jeremías o de Isaías, que ni siquiera, todavía ni nacían, todavía no había conquistado Babilonia a Jerusalén, al reino del sur. Y fíjense, en la profecía de Jeremías dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre, igual que sucedió. Y después de ahí viene Ciro, que también aquí es algo muy, muy impresionante, muy interesante. Pero continuando con Jeremías, dice: porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. El Señor no se equivocó. Muchas veces pensamos, bueno, caray, pues entonces, ¿qué pasó? Los reinos, tanto del norte como del sur, los conquistó Asiria y también Babilonia. Entonces, ¿Samuel le falló a Dios? ¿Samuel le falló al Señor? No. El Señor especificó bien lo que iba a pasar. Un pueblo rebelde que nunca se arrepintió. Todos los profetas mayores y menores en la Escritura dicen: arrepiéntanse. Nunca se arrepintieron. Incluso todavía en el Nuevo Testamento, con Juan Bautista, lo primero que hace es recibir la estafeta, por decirlo de una forma, de Malaquías. Después de 400 años, lo primero que hace Juan Bautista es: arrepiéntanse, hasta el momento. Entonces, algo increíble, y los quería poner en este contexto tan interesante, considerando Zorobabel, Esdras y Nehemías, que nacieron en Babilonia. Entonces, el punto, ya para luchar,
para iniciar este tema y lo vamos a poner en manos del Señor. Padre eterno, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por esta serie que miércoles a miércoles hemos estado disfrutando y aprendiendo, Señor. Te pedimos que esta noche, así como abrimos tu escritura, Señor, abres nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor, para saber exactamente qué es lo que nos vas a decir con este precioso tema, Señor, que tiene que ver con la reconstrucción de las murallas, de los muros de Jerusalén, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hicieron posible esta serie que tú les pusiste en su corazón. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, ya entrando en materia, hasta donde vamos ahorita, en la primera parte, actúa como copero del rey, Nehemías, y hoy vamos a ver ya como constructor. Y aquí algo viene bien interesante, porque también se va a ver cuando fue gobernador, y va a haber otros temas muy interesantes que tienen que ver con planificación, con la oposición, con gobierno, y de alguna forma vamos a ver algo de oposición, porque recuerden, y otra vez, esto tiene que ver con el liderazgo, en todas las áreas de nuestra vida, y eso lo vamos a remarcar todos los miércoles, va enfocado hacia eso. Ya se nos ha hablado algo de jefe de la vez pasada, que ahorita vamos a hacer una comparación en lo que es un jefe y en lo que es un líder. Y son 10 versículos que no se los voy a leer más que algunas partes. Por ejemplo, dice aquí, llegué pues, que es el versículo 11, y de ahí son 10 versículos, es del capítulo 2, 11 al 10. Y dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros en Jerusalén. Más adelante también nos habla, y así subí la noche por el torrente y observé el muro. Son piezas claras que vamos a ir viendo ahorita, ¿sí? No declara, al principio no le dice a nadie lo que él tiene planeado. En el segundo lugar se puso a observar. Todo esto lo vamos a ir desglosando ahorita. Y no sabían los oficiales dónde yo había ido. Muy importante. Y después viene una parte que tiene que ver con la motivación. Y esto es muy, muy interesante. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y después viene más adelante y dijeron, levantemos, fue cuando empiezan ya a ser motivados todos, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, esta es otra parte, Sanballat, Tobías y Gesem, en árabe, hicieron escándalo de nosotros, empezaron a burlarse de ellos. Y esto también tiene que ver mucho en el liderazgo actualmente en todas las áreas de nuestra vida. Créame, lo vamos a ver, muy interesante también. Bien, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. O sea, les empezaban a decir que se estaban rebelando con el rey. Y más adelante se va a hablar más de estos personajes. De hecho, la vez pasada termina el versículo hablando de Sanballat. Vea que empieza ahí la oposición, no les gustaba que vinieran. Y estamos hablando del mismo pueblo judío. No estamos hablando de otras personas entre ellos. Pero son los que habían estado antes, que se quedaron ahí o que regresaron en la primera repatriación. ¿Verdad? Y dice al final en el versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria de Jerusalén. En el ministerio que tuvo Nehemías, a diferencia de Esdras y Zorobabel, fue algo muy, más bien bastante diferente.
precisamente esta palabra, ustedes no tienen ni derecho de parte ni derecho en memoria de Jerusalén. También en otra ocasión, como Zorobabel hicieron. Zorobabel no dio muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque no había esa relación, esa comunicación, ese sentimiento, esa pasión que tuvo Nehemías de sentir sin haber visto las ruinas, y conocer, porque les digo, nació en Babilonia en el cautiverio. Entonces es algo muy, muy impresionante. Entonces aquí es donde empezamos, dice, cuando vemos ya Nehemías como, dice, en esta parte ya de nuestro estudio entraremos a la segunda parte del movimiento. Aquí hacen unas comparaciones de los movimientos en las sinfonías, ¿no? Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, y a veces hay más movimientos en la música sinfónica, en la música clásica. Pero normalmente el primer movimiento empieza en alegro, pero dice así muy alegre en la música, y después en adagio, que es más triste. No necesariamente es así, pero en este caso pienso que empezó al revés. El primer movimiento empezó en adagio, o sea, triste por las noticias que recibió, no necesariamente por la oración, pero claro que es de alegrarse también la oración, el ayuno por días en días que estuvo haciendo Nehemías. ¿Vea? Y ya después viene el tercer movimiento que se va a ver más adelante, puede ser alegre, puede ser adagio, ¿no? Aquí hasta clases de música sinfónicas estamos hablando, ¿no? Pero dice, como dice el versículo 2:11, lo vemos llegar a su destino, a Jerusalén destruida, y no hace nada, porque recuerden ahorita que les empecé a leer, llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones. Y entonces él empieza, después de 3 días, él empieza ahí a reconocer, y aquí se llama lo que es la espera, porque no se dedicó a trabajar. ¿Por qué no se dedicó a trabajar inmediatamente? Porque no sabía lo que Dios tenía para él. Dios no le había revelado más. En efecto, Dios había guardado silencio, y a menudo así es su plan para trabajar con nosotros. Muchas veces el Señor nos da mucha revelación, y estoy hablando como liderazgo, como líder. En todas las áreas les digo, todos somos líderes. Nos da una revelación de algún plan, de lo que tenemos que hacer, y tenemos que esperar, porque no estamos muy seguros precisamente por eso, porque no sabemos lo que Dios nos está hablando, y tenemos que esperar hasta que el Señor termine exactamente lo que Él tiene nosotros para que llevemos a cabo ese plan, ¿verdad? Y aquí pues estamos enfocando con el liderazgo. Tenemos que esperar hasta que el Señor, sepamos que el Señor ya nos reveló todo. No tenemos por qué andarlo divulgando como líderes a todo el mundo. Así no es. Y tiene que ver también con el silencio en la soledad, porque dice en el versículo 2:12, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, y no sabían a dónde había ido ni qué había hecho. Otra vez lo mismo, él se resguardó. Dice, ¿por qué no quiso decirle a nadie esto todavía? Pues es obvio, porque es el riesgo de escuchar la voz del hombre. Y aquí es muy importante, porque si empezamos a revelar lo que Dios nos da, y que nos pide primero que tengamos con seguridad lo que nos está revelando, no lo divulguemos de inicio, porque podemos ser contaminados o podemos ser mal aconsejados cuando le decimos a otro. Y ese pasa en el liderazgo. Digo, ¿cuántas veces no hemos dicho a algún hermano, a algún otro líder, sabes que el Señor me dio esto? Y a lo mejor él me puede decir, pues sí, pero mira, puede ser así y acá. Entonces nos empezamos a contaminarnos, ¿saben? Eso es muy, muy interesante. Y por eso dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, y no sabían a dónde había ido ni qué había hecho. Esta reacción es contraria a la naturaleza humana, donde acudimos de inmediato a las personas más cercanas a nosotros para obtener ayuda. Esta enseñanza que nos deja Nehemías es esencial para el liderazgo. Los líderes de este mundo buscan los aplausos, y ese es también otro tema, ¿no? Que muchas veces, en lugar de concentrarlos en lo que el Señor nos está dando y actuar con verdadera humildad, porque estamos a su servicio, no somos nosotros sino Él, pues empezamos, y a todos en un momento dado nos llega ese ego, ese orgullo. No, es que yo pues soy un buen líder. Porque otra cosa, cuando hablamos de líder,
y no me van a dejar mentir, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos líder, pues luego lo relacionamos con un líder político, ¿a poco no? O con una lideresa de Corjonia. Y tenemos una connotación mala, corrupción, ventaja, muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque así hemos vivido en este mundo en donde pues hay mucha falsedad y pues acuérdense que este mundo es de Satanás, del príncipe de la mentira, o decirlo así, pero así es. Entonces, esa es la connotación que nosotros tenemos de líder, ¿no? De lo malo, de lo corrupto, de lo político. Y pues no, yo no quiero ser líder. No, estamos hablando de otro tipo de liderazgo de yo. Lo que somos a solas. Aquí viene otro punto. De estos líderes del mundo buscan los aplausos y las cámaras de TV. Los líderes de Dios saben manejarse en la soledad. Esto es muy interesante. Escuchen, les importa más lo que Dios opina de ellos que la opinión de la gente. Y a veces nos vamos con eso. Queremos que Dios nos dé su opinión de nosotros mismos. Queremos que el Señor hasta nos alabe por lo que hacemos. Y no por la gente que nos está escuchando. Y es algo que tenemos que luchar también todos los días. Lo que somos a solas, lo importante es lo que nosotros hacemos cuando estamos a solas. Alguien dijo, fíjense, el carácter es aquello que somos cuando nadie nos está mirando. Y es muy cierto. El carácter es aquello que somos cuando nadie nos está mirando. Cuando estamos a solas, cuando hacemos las cosas para el Señor sin buscar el aplauso, ni los reflectores, ni nada de eso. Por eso dijo, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, porque a veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo esto. ¿Para qué? Para que a los que se los decimos digan, ay, qué bueno que me has cuidado, ¿verdad? Miren, no, eso no se trata. Por eso es muy importante tener esa confidencialidad con el Señor, solos con Él. Luego, el papel de Dios durante la espera. En aquel tiempo de quietud, Dios estaba colocando en el corazón de Nehemías información de primera calidad. Escuchen, todo el éxito del trabajo posterior dependió de este tiempo. ¿Ven qué interesante? Todo lo que va a venir después tenía que ver con esto. Estar seguros de lo que Dios puso en nuestro corazón para poder emprender y llevar a cabo ese plan como lo hizo con Nehemías. Ya había hecho mucho él, ya oró, ayunó, lloró. Esto es algo muy importante, lloró, sin ver las ruinas. Esto es algo impresionante. Entonces, todo eso que hizo, desde aquí es donde empieza la acción, ¿verdad? Entonces, viene también lo que es la observación cuidadosa. ¿Se acuerdan que les mencioné en este versículo? Y observé en los muros de Jerusalén, dijo Nehemías. En hebreo, observar significa mirar algo cuidadosamente, así como los doctores te examinan y observan. Así, o sea, yo se los puedo decir, y aquí hay varios hermanos que se dedican a la construcción, yo en lo personal, y este tema pues, me quedó hasta perfecto, ¿no? me lo puso prácticamente para mí en esta parte y en otros también, pero aquí hay hermanos que tienen que ver con la construcción y saben de todo esto, los planes que tienen uno que hacer. Cuando vas yo varias veces hice remodelaciones de casas que estaban en ruina, pero había que aprovechar la estructura y a partir de ahí, no la tiraba, pero aprovechábamos, decir, no, es que me gusta así. Entonces ver que lo que quedó estaba fuerte, los cimientos, las columnas, y a partir de ahí, entonces estar observando exactamente qué necesitamos. Estamos hablando de que necesitamos qué material, qué equipo vas a necesitar. Si tiene que ser cuestiones de madera, de albañilería, de plomería, de electricidad. De igual forma, él estaba observando lo que se iba a necesitar, porque aquí viene la parte de la objetividad y el plan de acción, ¿verdad? Y aquí hay algo, escuchen, hay una gran diferencia entre estar enterado de los detalles y estar perdido en los detalles. Hay que observar los detalles, pero no podemos perderlos porque ahí se nos va el tiempo.
y estamos viendo que ya lo vamos a ver más adelante, que este muro, esta muralla, se edificó en solo 52 días, ni siquiera 2 meses, para que vean todo el esfuerzo y el plan que empezó a echar a andar Nehemías después de ver todo lo que hizo, ayunó, las cartas aquí, todo lo que estuvo observando. Eso es algo también impresionante. Y aquí estamos hablando de los dones. Y le sucede a los hermanos que también se dedican a la construcción, y ustedes lo han visto en las obras. Se necesitan orfebres, se necesitan carpinteros, el plomero, el electricista, son los dones. Y esto lo aplicamos en nuestro liderazgo del día a día, en nuestro ministerio aquí mismo, en la congregación. Hay hermanos que tienen diferentes dones, y el chiste es hacer equipo, como lo hacemos en la congregación, en el servicio, en la alabanza, en la predicación. Todos trabajamos en un equipo, y esto es lo hermoso de todo esto. Entonces, ¿quién puede hacer mejor esta tarea? Pues aquella sección requiere un artesano. ¿Qué parte de las obras puede hacerla cualquiera? Las excavaciones, remover escombros, arrancar la hierba, despejar el área, donde se requieren artesanos, orfebres, escultores, carpinteros, herreros, albañiles, obreros. Todo lo planificó. Eso es algo impresionante. Luego viene aquí la concientización y la motivación. Híjole, aquí es algo, yo en lo personal les hablo de mi experiencia. Cómo tiene que ver mucho la empatía cuando uno es líder con los que estás trabajando, porque otra cosa que tenía Elías es que él no trabajó con jefe, no los estuvo diciendo vayan y hagan, no, él mismo participó. Y esto es muy, muy, muy importante. El líder no debe reclutar seguidores a una organización, sino a una causa. Cuando un seguidor trabaja por una causa, el líder va adelante. Y si trabaja por una organización, el líder va atrás. No, Nehemías iba adelante. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Precisamente eso. El jefe es el que manda. Oh, vayan ustedes, yo me quedo atrás, ni siquiera me sucio los zapatos. ¿Verdad? Yo con mi profesión, pues a mí me gusta involucrarme ahí, saber pegar hasta bloque, en carpintería, en electricidad. A veces luego llegaban el electricista y faltaban unas cajas en la noche, ya venía en camino en la olla de la revolvedora a encentrarme y entonces a poner las cajas eléctricas o soldar el cobre, todo eso, PVC, todo eso. Fue muy importante para mí, eso me sirvió mucho, porque convives y tengas el respeto de tu equipo, porque te ven también trabajando ahí. Y eso es muy importante porque los motivan. Y saben, eso es una gran motivación para ellos, porque más adelante viene la cuestión de la oposición. Más adelante se ve viendo eso, la importancia de ser motivados y no ser jefe, ser líderes exclusivamente, ¿sí? Y aquí nos pues, comer con ellos, fíjese, yo me puse aquí, preocuparse por ellos, serán tu mejor defensa. Yo me acuerdo que llegaban, dijimos la hora de la comida a las 12 y mandaba a uno de los trabajadores a que pusiera ahí la fogata, y típico, una tapa de tambo que era con un comán. Y yo llevaba lo que llamamos el lonche, y todos los albañiles también, y yo me sentaba ahí con ellos, poníamos unos trompos, y disfrutábamos, y a veces no llevaba uno comida, pero otros sí. Yo a veces llevaba, a veces no, pero me encantaban los huevos al albañil, y lo disfrutaba, y luego con el sol, ahí al aire libre, ¿no? Pues yo era feliz, y era una forma de motivación, de ser empático, y te vas ganando a la gente. Y una anécdota que no se me olvida, amigos, es que un día, pues mandé a alguien a preparar ya 5 minutos, 10 antes de las 12, el fuego y todo eso, y llegamos todos y nos sentamos. Resulta que ese día, estamos hablando de un equipo de 8 o 10 personas, ese día nadie llevaba el mentado lunch. ¿Qué pasó? Pues nos quedamos mirando y nos empezamos a reír todos, porque ya estaba el fuego listo. Cuando llegaron, pues ese día nadie llevaba comida. Y fue algo divertido, triste a la vez. Y bueno, ya mandé a comprar unos
unos tacos ahí lo más cercano, ya comimos. Pero ese es el punto. Ese es el punto, que tenemos que ser como, si queremos llevar un buen liderazgo para la gloria y la honra del Señor, necesitamos trabajar en equipo. Estamos preocupados por sus necesidades, ¿verdad? Será tu mejor tu defensa, porque viene también lo de que empiezan a hablar mal de ti. Esto es también muy, muy, muy interesante. Y aquí hablamos, vean, el líder puede trabajar junto con sus seguidores una vez que todos estén inflamados con una motivación. ¿Vean? La motivación vino después de ofrecerle al pueblo una razón para que aceptara el Señor salir del oprobio, o sea, de la vergüenza. ¿Vean? Y él dijo, ustedes están metidos en un tremendo... No dijo, ustedes están metidos en un tremendo problema. ¿Saben? Ustedes lo que deben hacer es reconstruir el muro. Si me necesitan, estaré en mi oficina. A fin y al cabo, yo no tuve que ver con esto. Ustedes necesitan ponerse a trabajar. No, así no actuó Nehemías. Él iba de frente. Y él planeó todo y se involucró. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Y aquí vemos que hay dos tipos de motivación, una motivación externa y una motivación interna. La externa es más bien incentivo de fuera hacia adentro, es el más fácil, no es una motivación, es cuando tú le dices incluso a tus hijos, saca buenas calificaciones y te voy a dar esto. O haz esto, mira, te doy esta, dan hasta entre hermanos. Cuando éramos chicos o le decías a tu hermano, ¿sabes qué? Haz mi cama y te paso una feria, ¿no? Desde ahí empieza la corrupción por shit, ¿no? Y el otro pues la acepta, ¿no? Y la corrupción es de 12 al final de cuentas. Pero es muy, muy común eso, ¿no? De dar incentivos. No, pues Nehemías no prometió incentivo material alguno, premios a las familias para que trabajaran, no. Eran por convicción, eran por conciencia, ¿no? Porque querían regresar otra vez a algo que el Señor ya les había prometido. Después que les dijo, van a pasar así, van a pasar todas estas camaradas, pero si vuelven a mí, les voy a reconocer todo. Y así fue. Y la otra motivación, la interna, se dirige al interior de la persona. Es la que produce Dios en el corazón del hombre. Como David, por ejemplo. Impresionante lo que hizo David. En el corazón no estaban pagando, al contrario, es más. Yo comentaba en una reflexión que le pusieron el equipo de Saúl y pues todo pesado y pues no estaba diseñado para él no podía, él se lo quitó y dice, no, yo no necesito esto, yo voy en nombre del Señor de los ejércitos. Ella tenía una convicción y eso es lo que tenemos que hacer como si somos parte de este liderazgo y lo repito, estamos viendo liderazgo en todos los aspectos de nuestra vida. La actitud contra la oposición es muy importante. Por aquí nos estamos acercando al fin. Cuando mucha gente se opone, porque aquí se opusieron. Sanballat, sobre todo, fue de los que estuvieron, ya se reían apenas. Ya cuando iban a la mitad, ya se empezaron a preocupar. Y esto es muy interesante porque, miren, en la vida hay tres tipos de personas, o tres grupos. Y nos vamos a encontrar que todos lados. Nos vamos a encontrar dentro de la congregación incluso, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en la escuela, en todos lados. Ahora cuenta que es un tercio del grupo, ¿no? De cada uno. Un primer grupo, una tercera parte de las personas con las que convivimos a diario, nos conocen muy bien, confían en nosotros, nos defienden, me conocen y pueden decir, no, pues de que es una buena persona. Y pues yo sí me la creo, pero bueno, entonces, y si alguien les habla mal de mí, me defienden. ¿Por qué? Porque soy empático con ese grupo de personas, me conocen muy bien. Y entonces ellos te empiezan a decir, no, Enrique, no hables así, porque no es cierto. Te defiendo, y claro, y nadie va a meter las manos al fuego por nadie, pero te tienes que ganar con tu actitud a un grupo de personas, porque ya tienes asegurado esa tercera parte de personas, ¿ok? Y entonces, el segundo grupo, que ya hagas lo que hagas, te va a estar defendiendo, aunque a veces yerres o erres las cosas, te va a defender. Hay otro grupo que tiene duda, no habla mal de ti, pero es que a veces nos pasa,
es que qué gordo el hermano, no, sobre todo en la congregación, el hermano que canta o al líder que pues, lo criticamos o burlamos y empezamos, ¿no? Pero de repente hace algo bueno. Vamos a suponer en mi caso, ¿no? De repente hago algo bueno y ese grupo de personas, ese único grupo de personas me dice, empieza a cambiar su forma, su perspectiva, ¿no? De verme. Y entonces me lo gano. Y dice, ándale, órale, mi hermano, sí. Y a partir de ahí ya te lo ganaste, ya tienes dos grupos, tienes dos terceras partes. Pero hay otro grupo, otra tercera parte, que es muy interesante y la vamos a encontrar en todas partes de nuestro día a día. Este grupo de personas me conoce, dice, cualquier cosa que yo habla no le va a agradar. ¿Por qué? Pues porque ya estoy dispuesto a aceptarlo y le caí gordo, no, como decimos, no me trata. Pero así hayas hecho algo bueno, te va a decir, no, tuvo suerte, pues eso hasta yo lo hago. ¿A poco eso ha pasado? ¿O no están dentro también de ese tipo de tercios de personas, de ese tipo de grupos? Te lo dicen, o se lo dicen a otra nada. Tuvo suerte, cualquiera lo puede hacer, yo usted lo puede hacer. Y no, de todos modos, no te acepta. Pero si haces algo malo, pues resulta peor. Porque dice, ya ven, se los dije. ¿Cómo está? Se los dije, pues tenía razón. O sea, no les das gusto. Y aquí están hablando de la actitud que nosotros tenemos como líder para poder enfrentar esa situación, ¿ya? Y así concretamente, ya para terminar, el Dios de los cielos, Él os prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Se defiende sujetándose a Dios, les aclara y transmite quién lo hará prosperar. No les transmite superioridad ni trata de menospreciarlos, humillarlos. Estamos hablando de los que se oponen, los que luego hasta nos juzgan. Es asertivo, defiende sus derechos, es ecuánime, no agrede al opositor, se basa en hechos, no sentimientos, no tenéis parte ni derecho ni memoria de Jerusalén. Eso es, por ejemplo, en Petilato, ¿no? Y es así. Entonces, en base a esto es realmente una enseñanza que la vamos a seguir todos los miércoles. Y la verdad que yo les recomiendo mucho que no se las pierdan. Miren, es impresionante esa dedicación de este líder, que es la que tenemos que tener yo. Es impresionante la actitud de Esdras, que fue el reestructurador, no del muro, sino del templo, pero también espiritual. Y es impresionante cómo se juntaba la gente con Esdras ahí en el templo a leer durante 7 días, desde que, así lo dice en la Escritura, amanecía hasta que se metía el sol, llorando. Estaban ávidos de no haber conocido por mucho tiempo la palabra, lloraban. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es lo que Esdras y Nehemías van juntos, pero estamos hablando de liderazgo de Nehemías. Es impresionante. Y para terminar, miren, cuando leemos esta parte de las ruinas del muro, de la muralla de Jerusalén, nosotros nos que identificar, antes de conocer a Cristo, así estábamos en ruinas. Y Él vino a reconstruirnos. Él vino a salvar. Claro, durante todo esto ya sabemos que somos salvos, que tenemos la vida eterna, pero sin embargo, a veces seguimos con este tipo de situaciones que a veces pues nos volvemos a tumbar en alguna otra cosa o no tenemos una actitud porque no conocemos las escrituras o no tenemos esa relación con el Señor. Algo muy importante de Nehemías era su obediencia. Obedecía mucho al rey Artajerjes, si así lo desea el rey, pero sin embargo no perdía el foco de que el que le dirigía era el Señor. Entonces esto lo tenemos que valorar mucho, porque nosotros así estábamos como las ruinas de peor que las ruinas de Jerusalén. Y el Señor vino a restaurar esas murallas en nosotros. Vamos a dar gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta
oportunidad, Señor, que nos has dado de conocer más y más sobre el liderazgo en Nehemías, Señor. Ese gran hombre, así como Esdras, Señor, como los reconstructores espirituales, Señor, y física, y de liderazgo, y toda esta enseñanza que nos estás dando, Señor. Gracias de verdad, te damos por esa oportunidad, que pongas en nuestro corazón ese entendimiento, Señor, y que llevemos a práctica dentro de nuestra área de trabajo del día a día, Señor, ya sea en nuestro ministerio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, sobre todo como sacerdotes de nuestro hogar, que somos líderes. Todos somos líderes, Señor, porque tú nos diste ese privilegio de tener el sacerdocio, y que llevemos a práctica todo lo que hemos enseñado este día, lo que ya nos enseñaste la vez pasada y los que vamos a seguir, Señor, para poder tener esa actitud con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo, en la universidad, en el trabajo, en el gobierno, en todos lados, Señor. Gracias por esta enseñanza tan preciosa, Señor. Gracias te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues hasta aquí, amigos, la familia Kairos y todos los que nos están viendo por redes sociales. No se pierdan el próximo miércoles esta serie de Pásame Otro Ladrillo. Es muy importante. No se la pierdan, verán que van a aprender mucho y vamos a ver las cosas de diferente forma. Así es que cuídense mucho y un abrazo a todos ustedes. Gracias, bendiciones.